Hola a todos, les saluda su amigo El Feyo Vázquez, deseando que Dios los bendiga en abundancia, y por eso quiero compartirte la palabra de Dios escrita, y esto está en el Evangelio de Marcos capítulo 7, 8 y 9. Y esta palabra será de gran beneficio para tu vida, y es por ello que te pido en el nombre de Dios que te quedes a ver el video hasta el final, y te aseguro que si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Así que ya sabes, quédate conmigo y disfrutemos juntos de la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que sus discípulos, algunos de ellos, comían el pan con las manos inmundas, sucias, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Así observan la tradición de los ancianos. Y también cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Por ejemplo, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y entonces Jesús les dijo: bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, y dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: y astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, o sea, quiere decir una ofrenda a Dios, ya no le dejáis nada que hacer en favor de su padre y de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando a la multitud de nuevo, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿Qué acaso no comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino entra en el estómago y luego se elimina? Y de esta manera había declarado así limpios todos los alimentos. Y les decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, de todos los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Esta mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio, pero Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, mujer, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Volviendo de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al instante sus oídos se abrieron y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se los ordenaba, tanto más ellos proclamaban, y se asombraron en gran manera, de tal manera que decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión por la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los despido sin comer a sus casas, algunos desfallecerán, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde alguien podrá sacar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Jesús entonces les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: pues 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que ellos los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran. Entonces todos comieron y se saciaron, y de los pedazos que sobró se recogieron 7 canastas. Los que comieron en esta ocasión eran unos 4,000 personas, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerlo a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? En verdad os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de traer panes consigo, y no tenían nada en la barca, sino solo un pan. Y les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿O aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? ¿Y teniendo oídos, no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y Jesús le dijo: ¿aún no entendéis? Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner sus manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan.
Entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre sus ojos y le miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aun en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos le respondieron: bueno, que tú eres Juan el Bautista, y otros: eres Elías, pero otros: unos de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria de su Padre con los ángeles y con los santos. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. Después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró de delante de ellos, y su vestidura se volvió resplandeciente, muy blancas, tanto así que ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto a Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube, y cubriéndolos, una gran voz salió de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, a los demás, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo a él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo,
y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a sus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió al muchacho con violencia, y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede este? Y él respondió: Desde su niñez, maestro. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió del muchacho y quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: Esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo en preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando en la casa, les preguntaba: ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, le dijo: El que reciba a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que lo hubieran echado en el mar. Y si tu mano tienes ocasión de caer, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo tus 2 manos e ir al infierno, a ese fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, porque te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo tus 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego.
La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros.